la situación política del país sigue bastante crítica, bastante dura. El gobierno ha anunciado que va a centrar su actividad en los clubs este fin de semana, sobre todo para dar el carnet de la patria. Y uno se pregunta para qué servirá eso, y la cédula tendrá algún sentido a partir de ahora, o más importante, el carnet de la patria. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con la posibilidad de que no existan los demás partidos políticos, como estamos hablando de 58 partidos políticos que tienen que legalizarse y que tienen que hacer un proceso ante el CNE, y eso no se ha hecho. También está lo que tiene que ver con toda la situación que están padeciendo los trabajadores, quienes tenemos la dicha aún de conservar puestos de trabajo, porque ayer, por ejemplo, Concecomercio decía que más de y no sé, me recuerdo la cifra, si eran 300.000 trabajos que se estaban perdiendo cada día por estas políticas económicas del gobierno, que evidentemente están afectando no solamente a los sector empresarial, sino también a los trabajadores. Evidentemente eso evidencia en la calidad del trabajo y sobre todo en los sueldos. Y para hablar sobre este tema vamos a tener acá en el estudio a Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores, Únete, para precisamente precisar cómo está la situación, en primer lugar, en general de los trabajadores, pero también de la dirigencia sindical, que de alguna manera también está siendo objeto de persecución por parte del gobierno nacional. Muy buen día, Marcela. Sí, buenos días, muchas gracias por permitirnos dirigir a toda la audiencia de este prestigioso programa. Buenos días, Fausto, buenos días, Hernán, y a todos los usuarios. Gracias por lo de prestigioso. Claro que sí, el prestigio lo dan los invitados. Exageraciones son válidas aquí. Exagera que algo queda. Eso Las es algo radios bueno. son exageraciones. El que no exagera en la radio no va a ninguna parte. Pero este programa se caracteriza por ser preciso. No, por nada es exagerar. preciso, es que sea por las exageraciones. No, Las exageraciones te las dejo a ti, entonces. No, y yo no, preciso. también a ti. ñapita. Marcela, te pregunto, Marcela Máspero, ¿los trabajadores están felices con los aumentos salariales que ha dado el gobierno? ¿Están felices, por ejemplo, con la bolsa de los clubs, que se habla de unos clubs La trabajadores? están recibiendo, eso es cuento de camino, chico. Cada vez que yo vengo, esa es la característica natural de Fausto. Eso es un debate bien respetuoso y por eso empezó con el tema del prestigio, ¿no? Fíjate, los trabajadores en Venezuela somos los únicos que cada vez que se anuncia un aumento de salario, nos aterramos. Nos aterramos porque los aumentos no cubren las necesidades. Hoy necesitamos 40 salarios mínimos para cubrir simplemente 40. la canasta alimentaria. Son las cifras del CENDAS, que es el Centro Nacional de Investigación y Análisis del Magisterio de la Federación Venezolana de Maestros, que para nosotros tiene todos los conocimientos y la capacidad técnica para estos cálculos, y que además, ante la ausencia de cifras del Banco Central de Venezuela, que las esconden, y simplemente para tratar de tapar con un dedo el sol que es realmente brillante para todos y que, bueno, ya sabemos que no nos cubre nuestras necesidades. Y hablar de los CLAP o hablar de la tarjeta de la patria hoy es hablar de exclusión, es hablar de seguir en un régimen que excluye a los trabajadores. Fíjate, nosotros tenemos denuncias de sindicatos, inclusive como Sinolán, el de la Asamblea Nacional, que les quitó 16.000 bolívares a cada trabajador de la Asamblea Nacional, los depositó en una cuenta, todavía no les ha dado las bolsas de los CLAP, y además los amenaza y los aterroriza el año pasado, en el mes de octubre. Los aterroriza si van a reclamar esa bolsa, pero eso sucede también en las comunidades. Y ahora lo mismo se pretende hacer con la tarjeta de la patria, que ya sabemos que hay denuncias, lo hemos visto, que son dos listados, un listado para que tú presuntamente te entreguen tu tarjeta y el otro para recoger firmas, para utilizarlas no sabemos con qué, se dice que para ir en contra de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que, fíjate, cada vez que hay una movilización, el fin de semana pasada, como estaba planteado lo del 23 de enero, arreciaron con el tema del carnet de la patria, porque justamente tiene que ver con seguir desmovilizando a un pueblo que cada día está más enojado, se siente una gran presión con relación al tema democrático, político, de los derechos humanos, pero sobre todo la ausencia de derechos fundamentales como es el derecho a la salud y a la alimentación, que están siendo conculcados, secuestrados en este momento.
Usted ha dado una información que es bastante llamativa y además le hemos obtenido por otros, digamos, organizaciones sociales. Es el hecho de que se está recogiendo firma precisamente en la recolección de las bolsas de las claves. O sea, que eso es un chantaje. Te doy la bolsa y tú firmas. Te doy la bolsa y tú firmas. Te doy el carné y tú firmas. Te doy comida y tú firmas. Te doy salud, ¿verdad? Te doy medicinas y tú participas en las marchas, pero fíjate, en contraposición a eso hay que dar una lectura a lo que fue la gran movilización convocada por el gobierno el 17 de diciembre, que con bombos y platillos se habló de las 36 columnas de los congresos de la patria, o la reciente del 23 de enero, donde hubo ausencia absoluta de los trabajadores, que ya no nos dejamos manipular para que nos obliguen a participar en estas marchas, y además de eso seguimos en la defensa de nuestros derechos y por eso se nos persigue, se nos hostiga, se nos sigue penalizando la protesta, como sucedió con el compañero Leonel Grisé, de dirigente sindical de SUTIS, que estuvo 2 días preso, detenido por la Guardia Nacional, con ocasión a un caso que tiene 10 años, que ya lo hemos presentado hasta en la OIT, que es Provea, inclusive nos ha acompañado para el cierre de ese expediente, y bueno, ahí lo vemos, es el único dirigente sindical de SIDOR que está pidiendo elecciones sindicales que fueron suspendidos. Fue detenido el martes en la noche y ayer fue puesto en libertad, por supuesto. ¿Y el argumento cuál fue? El argumento es que tiene una orden de presentación desde hace 10 años. ¿No se ha presentado durante 10 años? No, ¿O qué es lo que está pasando allí? La idea es que él participó en una actividad que le competía en ese momento, en el 2006, como delegado de prevención de SIDOR, en contra de una empresa, Transporte Camila, que presta servicios todavía en SIDOR, y que las condiciones de higiene y seguridad no estaban aptas para los trabajadores. Se hizo una paralización de las actividades y esta empresa accionó en tribunales y se acusó a Leonel Grisé, que en aquel momento era delegado de prevención, hoy es directivo de SUTIS, y un grupo de dirigentes sindicales y también de trabajadores. Es una causa que cursa desde hace 10 años y te demuestra la impunidad, el retardo procesal y la denegación de justicia que existe, no solamente que se le da en el momento oportuno, ¿no? Porque a lo político mejor es que para evitar que los trabajadores de SUTIS es correcto acudan a la valera de las elecciones. ¿Por qué está pasando allí? ¿No hay elecciones de cuándo en el SUTIS? Fíjate, en SUTIS fueron suspendidas las elecciones desde hace más de 2 años, con ocasión justamente a que el sector del corporativismo sindical está absolutamente desplazado de la voluntad de los trabajadores venezolanos. Esos sectores tienen un voto en la masa. No lo tienen. No tienen un voto. No tienen un voto, por eso suspenden las elecciones. Son ficticios, es una cuestión ficticia. Es una cuestión ficticia. Impuesta por el poder del billete, del dinero y del ejército, ¿no es así? Es correcto, y además no solo eso, sino que han tenido todas las posibilidades de estar en el gobierno para ayudar a los trabajadores. O para robar. Bueno, yo digo Te pregunto, que si quisieran no hacerlo, entendí, ayudar o robar. Fíjate, si quisieran ayudar a los trabajadores lo hubieran hecho. Ahí está Francisco Torrealba, que es público y notorio, que es socio inclusive del presidente Maduro en Portuguesa, que tiene toda una serie de denuncias de corrupción. Es socio del presidente Maduro. Sí, la más, pero cédula de identidad 5541. Usted acusando al presidente Maduro de tener negocio en Portuguesa. Es correcto. Y él ha sido siempre su socio. Y ahora entonces es ministro del Trabajo, acaba de designar en Guayana al dirigente sindical de Ferrominera como supervisor del trabajo, porque sabe que no va a ganar las elecciones en Ferrominera, y lo mismo sucede en SIDOR, lo mismo sucede en Sidernac, donde se hicieron las elecciones y el Ministerio del Trabajo se niega y el CNE a reconocer el proceso al compañero Alejandro Álvarez. Lo mismo sucede en Corpoelec, en la Federación de Trabajadores Eléctricos, donde está suspendido el proceso electoral porque quienes fungen como brazo ejecutor de este gobierno, que está desplazado del corazón y de las masas de los trabajadores, bueno, simplemente están utilizando el poder para mantenerse, pero ni siquiera para usarlo a favor de los trabajadores. Igual sucede en la administración pública, donde no se ha cumplido ni siquiera los decretos de aumento de salario mínimo, mucho menos del cestatique socialista. Hay alcaldías, gobernaciones, instituciones que devengan en este momento 18.000 bolívares de ese estatique socialista, y es absolutamente falso que esos aumentos de salario mínimo en la escala se hayan
actualizado. ¿No nombrabas la suspensión de las elecciones en PDVSA también? Eso, voy para allá. Justamente ahí tenemos el caso de las elecciones de la FUTEP, que se realizaron por primera vez con apoyo del CNE y con el uso incluso de las máquinas electorales, y están suspendidas, donde hay 7 planchas que están a favor del gobierno, donde el líder fundamental de ese sector, que es el compañero Iván Freites, no le han permitido participar, que además está siendo perseguido y acosado porque Iván Freites denunció un año antes de que sucediera la grave tragedia que en la refinería de Falcón lo alertó, hizo denuncias ante la OIT, y un año después tuvimos una grave explosión, fallecidos, graves pérdidas también desde el punto de vista materiales, y la respuesta del gobierno fue despedir a Iván Freites, perseguirlo y acosarlo, y ahora el exgobernador Montilla tiene un juicio en Falcón contra él, maniqueo, para tratar de acallar, bueno, simplemente argumentos personales de denuncia, etcétera, pero eso te demuestra el temor que le tienen a la dirigencia sindical, que nos tratan de acallar, de acosar y perseguir mediante mecanismos leguleyos y jurídicos que simplemente no nos van a detener. Hoy está Leonel Grisé en su portón en Sidor, exigiendo nuevamente elecciones, así como lo hizo su equipo ayer. Ahí están los compañeros del sector eléctrico preparándose, encabezados por Reinaldo Díaz, Norma Torres, Aldo Torres, etcétera, un equipo nacional para enfrentar a este corporativismo sindical. Ahí está Iván Freites recorriendo el país por el sector petrolero. Ahí estamos con los trabajadores de salud, que se han hecho excelentes asambleas aquí en Caracas, liderizadas por Pablo Zambrano de FETRA Salud y el Sindicato de Hospitales y Clínicas, para movilizarnos. Sobre el caso, por ejemplo, de PDVSA, por ejemplo, se habló de la posibilidad de elecciones el año pasado, pero se hablaba de irregularidades en el listado. Es decir, que por ejemplo se autorizaba el voto de militares que no trabajaban en la industria petrolera, incluso la colocación de centros electorales precisamente en instalaciones militares, cuando, por ejemplo, eso no estaba permitido porque debería hacerse en las instalaciones petroleras en todo caso. Sí, fíjate, la aberración en el caso de las elecciones petroleras es tan grande que se designaron como sitios de votación locales militares. Y además de eso, se infló la nómina con cerca de 36.000 trabajadores o 36.000 personas desconocidas que son parte de las VC y de las comunidades. Y más grave aún, cerca de 20.000 trabajadores, entre ellos toda la nómina del sindicato de Falcón, sindicatos que son autónomos e independientes, les han negado la posibilidad hasta de entregarle las copias certificadas de su sindicato, como es el caso del sindicato en Falcón de Iván Freites, y dejaron fuera a los trabajadores, porque saben además que si van a la consulta de las masas, la grave problemática que hay hoy en el sector petrolero definitivamente les va a pasar factura a quienes han estado al frente de la federación, que han tenido todas las posibilidades, que viajan como reyes a la OIT, que se trasladan además con gente de seguridad y vehículos de lujo en los eventos internacionales en los cuales participan. ¿Quién paga eso? ¿Dónde sacan la plata? Bueno, la sacan justamente de donde el mismo saco roto de las finanzas de este pueblo. Y se llevan algo al bolsillo. Por supuesto, y además de eso es su Tú les estás acusando de ladrones y de corrupto en este momento. Sí, es que no solamente yo los acuso, es evidente, porque ni siquiera se cuidan, ni siquiera se cuidan, los hechos lo demuestran, ni siquiera se cuidan en ser dirigentes sindicales, acudir a las instancias internacionales y tener una presencia ostentosa de todos los privilegios que se les dan. Incluso el actual presidente del sindicato del metro, que ahora se va a medir, que cuando se designó la comisión electoral de esas elecciones de Sintrameca, la mayoría de los trabajadores que estaban presentes estaban en contra de esa gestión, y que hubo presencia de militares y de la Gerencia de Recursos Humanos para una comisión electoral amañada, que ahora presuntamente van a elecciones y van a ser derrotados definitivamente. No hay absolutamente ninguna duda, no solo las instalaciones del metro hoy no sirven, y sobre todo las áreas que tienen tan vinculación con los sectores más humildes de Caracas en el oeste, me refiero a los vagones, me refiero a las escaleras mecánicas, me refiero a la inseguridad en el metro, sino que las condiciones laborales y la persecución y acoso en contra de los trabajadores es cada día más grande. Bien, estamos conversando con Marcela Mas, pero ha dado bastante información. En primer lugar, ha señalado que están suspendidas las elecciones en SUTIP, Corpolé, PDVSA, por supuesto lo que tiene que ver con el metro de Caracas, también la situación lamentable del metro, pero vamos a ver qué opinan nuestros oyentes a través del sistema de Argentina. Sí, nos dice Eric Davidson,
Ameliachi y Cabello preparan la eliminación de la tarjeta de la MUT. Los venezolanos exigimos elecciones ya, no hay comida. Otro oyente, el señor Alonso de los Teques, dice que para poder comprar en los clubs hay que sacar obligatoriamente el carnet de la patria. Por cierto que hay una protesta en la zona del Valle, han trancado la vía, la circunvalación o la intercomunal del Valle al nivel de la Plaza Bolívar desde muy temprano, porque no están las máquinas ahí para que las personas puedan acceder a inscribirse. Otro oyente nos dice, al letrero, aquí no se habla mal de Chávez, le faltó agregarle el de Maduro, el principal responsable del desastre económico-social del país, Julián Pérez. O sea que ese letrero indica que se habla mal de Chávez. Porque si hay un sitio con ese letrero en el resto que habla mal de ese letrero, es el letrero más negativo. ¡Qué brutos son! Quiere decir que en todas partes hablan mal. Entonces quiere decir, aquí no se habla mal, pero en la esquina sí, 3 metros más allá sí. Dios mío, qué brutos son, chicos. Adelante, Argenio. Al régimen le salió el coco con la caída del puente, andan buscando culpables, como es costumbre. El Ellos puente, nunca tienen la es culpa. culpable, el puente se cayó porque son puentes de chavista. Exacto. El mismo Rómulo puente Salazar se suicidó. protestando, sí. Emilio Rodríguez, según los sondeos, Maduro tiene de cada 100 habitantes, 10. Y ese es un 90 sondeo dicen, favorable a bien Maduro. lejos contigo. Hay gente que dice que tiene menos. Señora Maspero, le cuenta esta oyente, Mari Llanes, que ella entró a trabajar en la UCB en el año 63, ya está jubilada y tiene un sueldo de 21.000 bolívares quincenales. Y con eso paga el pasaje, por lo menos. Ella fue jefe de departamento, Novedel, durante 20 años. Le recomiendo a nuestros diputados que los 112 de la democracia que llenen las plazas y de seguro el pueblo los acompañará. Daniel Amaro. Bien, vamos a identificar al emisor y ya regresamos con Marcela Maspero para que toquemos un tema bastante interesante, y es que piensan los trabajadores si es necesario privatizar algunas áreas de que están en manos del Estado. ¿O Ya creen que la regresamos. palabra privatización es una mala palabra? ¿Cómo estaban mejor los trabajadores? ¿En la Shell o en la actual PDVSA? Ya regresamos. ¿Cómo con estaban Golpe a mejor? Golpe. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. En RCR somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y a encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés. Con Verónica Oliveros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Golpe a golpe. Bueno, estamos conversando. aquí Dejamos con Marcela grandes Maspero. preguntas, Marcela, más, pero que las enfoque de frente y diga la verdad, sin miedo. A ver, Marcela, adelante. ¿Está de acuerdo los trabajadores con la privatización, por ejemplo, de PDVSA o de las empresas que están en ¿Cómo manos del están mejor Estado? los trabajadores cuando eran privados, cuando son públicos? Di la verdad. ¿Se trabajaba mejor en la Shell o en la PDVSA? Fíjate, se perseguía a los trabajadores, hay Pero- que hablar claramente, claro y pero raspado. ¿cómo ¿Por qué estaba los mejor? trabajadores apoyamos las expropiaciones y el discurso del presidente Chávez? Porque eso de- se ilusionaron, que pensaron está que ellos bien, iban a la tener esa ilusión ilusión era muy grande, y se pero también hundieron, porque se había hundieron. De la persecución ilusión del también sector se Porque privado, se hundieron, se persecución hundieron. del sector privado Y esos contra la trabajadores que libertad hacen sindical. los trabajadores se van de Hoy- Venezuela, hoy se van hay a cualquier un fracaso parte. absoluto de las empresas recuperadas, expropiadas. Yo soy madre de la Estatizada. criatura. Yo soy madre de esa criatura, lo he dicho públicamente, el 95% no produce absolutamente nada. Pero además Cuando lo único eran que privadas, produce cuando son eran privadas, trabajadores cuando eran perseguidos, privadas, cuando eran derechos privadas producían, conculcados, cuando la eran privadas producción está producían. absolutamente en cero. ¿Y Cuando sabes qué eran produce? privadas- Corruptos con privilegios. Cuando eran porque privadas. todos los recursos que han asignado esas empresas los están utilizando los que están al frente. Cuando Fíjate, eran el privadas. caso de la gaviota hoy. Ahí está Juan Arias, que fue embajador alterno en Venezuela y ahora es el ministro de Industria socialista. Y francamente hay un fracaso absoluto. No solamente no se produce en la gaviota, sino que les quitaron absolutamente todos los derechos que tenían los trabajadores. Los Están- abastos bicentenarios. Los abastos bicentenarios despidieron Cuando eran absolutamente privados, a todos cuando los- eran privados, el cuando... debate de si son privados o son públicos
tiene que ser un debate de los trabajadores. Fíjate, es un debate de hecho, privado se vive mucho mejor, es un debate de hecho, ese debate, no hay país en el mundo que la propiedad estatal funcione. Ahora, la gente quiere irse a Estados Unidos, la gente quiere irse a Cuba. ¿Quién quiere irse a Cuba, chicos? Yo quiero quedarme en Venezuela, no sé lo Nadie que pero quiere yo irse a me quiero Cuba. quedar aquí en mi país, no quiero ir para ninguno de los dos Nadie lados. quiere ir a Cuba un fin de Y Pero a por eso, Estados Unidos hoy no, los trabajadores, mentira, la gente hoy quiere los ir, trabajadores se van a Estados necesitamos Unidos. que se protejan los empleos. Fíjate, Fausto, ¿qué pasa aquí? Que uno de los temas más sensibles hoy en el país y que casi no se comenta, es lo que decía Hernán, que comentaba ayer la presidenta de Concecomercio, que es la pérdida de los empleos hoy. Pero tienen que perderse los empleos porque no hay empresas. Ustedes acabaron con las empresas, con empresas privadas que hay empleo. Ustedes suenan a poliedro, No. suenan a poliedro. Los trabajadores que estuvieron ahí, que expropiaron, son los únicos que hoy garantizan la producción. Por eso es que nos persigue. Y no hay producción. El compañero Alejandro Álvarez de Sidetur está enfrentado con Juan Arias porque quiere producir en Sidetur. Ahora, y ¿qué estuvo pasó? al lado Pero de la un momento, nacionalización, pero cuando y le cuando exigió era al país la en la US nacionalización, Steel, los compañeros de su y se hundió el país, sentían y que se la hundieron, transnacional y nos argentina hundimos, los golpeaba. y nos ¿Qué hundimos, pasa hoy? y nos Que queda un hundimos. profundo debate de cuál es el modelo económico que debe Pero existir en es este país. evidente, Y es el evi- modelo económico es se debe privado. debatir con los trabajadores. Pero y ese si debate los lo que te dé la trabajadores gana. estemos ausentes de Vamos ese a- debate, no va a haber poner orden. posibilidad No, alguna de levantar no, a este pero- país. Vamos a poner orden. Pregunte. La pregunta a mí es muy sencilla. ¿Conoces a un trabajador Pongo- que no quiere irse para Estados Unidos o conoces un trabajador de Estados Unidos que quiere venir a Venezuela? ¿Tú conoces a alguien que quiere trabajar en una empresa estatal? ¿Tú conoces un país socialista que funcione? Ninguno, chicos, son Vamos un a ver qué desastre. Aquí responde no hay Marcela Mapper. socialismo ni Pero bueno, comunismo. dime uno. ¿Qué es Aquí lo que no hay hay acá? nada de ¿Dónde hay eso. socialismo? ¿Dónde hay no socialismo? hay socialismo ni comunismo. ¿Dónde hay no socialismo? absolutamente ¿Qué es nada. lo que hay? ¿Corrupción? No hay nada, no hay nada. Fíjate, lo que hay aquí es simplemente un discurso y un show permanente hablando de derechos humanos, de obrerismo, de derechos de los trabajadores que han sido conculcados y que cada día más avanza en desprestigio, en persecución y sobre todo en corrupción, porque la crisis más grave en este país es ética y moral. Y lo más grave que sucede hoy es que hoy, ya hemos escuchado ayer a la fiscala, que por Sí. noticia crímenes se enteró, pobrecita ella, de que Odebrecht denunció a todos aquellos que negociaron y recibieron prebendas para que esa empresa estuviera en el país, y no quiere ni decirnos el nombre de la persona que está solicitada, cuando todos lo sabemos en el país, quiénes son los responsables de la corrupción, de lo que sucede en Guayana, de lo que sucede con los alimentos, que son los militares, La red de lo que alimentosa. sucede con los centrales azucareros, que sus trabajadores mantuvieron con dinero de su salario, que ni siquiera tenían, mientras se expropiaba para mantener la producción. Por Hoy ejemplo, los trabajadores de las la empresas de café. cementera Yo te son hago- los que mantienen la producción yo te hago una de la pregunta. cementera. Pregunta, Mientras los Fausto, militares Marcela. siguen Perdona un desviando momento, la una producción pregunta. y llenando Una pregunta. Pregunta, ¿Quién Fausto. produce más, el capitalismo o esas empresas estatizadas? El capitalismo no es lo mejor que hay. Los trabajadores. Los trabajadores Marcela. quieren irse para Estados Unidos, no se van para Estados Unidos como Bueno, sea. ahora va a ser difícil que nadie se vaya para Estados Unidos, porque si Trump se está peleando con el presidente de México por el muro famoso, sea. y ahora va a pechar a las empresas que importan hacia Estados Unidos, bueno, ¿quién se va a querer ir para Estados Unidos? Para Fíjate. Estados Unidos todo el Lo mundo que quiere pasa irse. es que ¿Quién ha habido- quiere irse a México? ¿Quién quiere irse a México? Un loco, chico, un retrasado mental. La gente quiere irse a Estados Bueno, Unidos, pero pues, Alemania, si trabaja en Europa. México, a lo mejor se va, No, tampoco, Fausto. ahí no hay trabajo. Bueno, chico. fíjate, lo cierto Si te es, llama Fausto, Televisa, ¿tú no te vas a ir? lo cierto es, Fausto, Televisa está quebrado. que lo que ha sucedido ha producido una profunda reflexión en los trabajadores. Porque el querer cooptar, dividir, dispersar y acabar con el movimiento sindical venezolano, fracasaron los que lo intentaron. Intentaron los consejos de trabajadores. Ahora, los famosos comités de la producción, donde factores externos van a estar vinculados con las empresas. En mi sector, el sector farmacéutico, hoy hay 10.000 despidos el año pasado. Hoy hay, por cierto, un foro que está promoviendo el gobierno para acusar a los laboratorios de ser los responsables de la suspensión y de la grave situación de desabastecimiento de medicamentos, y nosotros queremos rechazar categóricamente eso. Hoy tenemos trabajadores de Quimbiotec, que es la mejor planta de hemoderivados en el país, que gracias a los socios de Francisco Garcés y de todas las gestiones que pasaron por allí, acabaron con esas instalaciones, acabaron con el contrato colectivo de los trabajadores y ya no se produce. Ese es un ejemplo de la corrupción. Hemoderivados muy Medicina, importantes, ¿no? Medicina estaba hemoderivados que produciendo tienen que Quimbiotec. ver con enfermedades
esenciales, productos esenciales, y hoy está caída la producción. ¿Quiénes son los que se preocupan ahí en la producción? Los de Quimiotec. ¿Quiénes se preocupan por la producción en cemento? Te hago una pregunta. No, eso es mentira. Te hago una pregunta. ¿Quién produce? ¿Quién produce? Países capitalistas, dime un país capitalista que no produzca. ¿Quién produce más en los Estados Unidos? Los trabajadores son los que producimos. Somos las empresas capitalistas. Los gerentes son la variable. Y por eso en esas empresas, quienes han garantizado, y hago un homenaje a esos trabajadores, a los trabajadores de la salud, de la educación, de todos los sectores públicos, que además son los únicos que les preocupa la producción, y por eso el empresario no hace falta. ¿Qué te crees tú? El empresario no hace falta. Lo que hace falta es el capital. Sí, no, chico, el empresario. Yo creo que hay que dar un gran debate sobre el modelo económico. Pero es muy sencillo, el socialismo es un fracaso. No hay que dar ningún debate. No hay que dar ningún. ¿Qué socialismo te refieres tú aquí? Pero califícame el socialismo que hay aquí, pues. Dime que todos los socialismos han sido el comunismo que hay aquí. El socialismo soviético, el socialismo alemán. Necesito que me lo caracterices, pues dale. Vamos a caracterizar. Todos los socialismos que ha habido en el mundo, todos los socialismos de verdad, todos han traído la ruina. De los países socialistas ha ido la gente huyendo a como sea. Yo no conozco a nadie que quiera irse a vivir o quería irse a vivir en la Rusia soviética o en Cuba. Dime a alguien en el mundo, un loco, que quiera trabajar a Cuba. Oye, nadie viejo, nadie viejo, nadie de turista, sí, de turista, ¿no? A Cuba, de turista, sí, claro, de turista a pagar barato las prostitutas allá. Cuba es una miseria, viejo. Cuba es una miseria. Mira, responde Marcela Masper. No, yo lo que creo... ¿Va a defender a Fidel Castro? No, yo no voy a defender a nadie. Yo solamente voy a defender lo que siempre he defendido, que son los derechos de los trabajadores, y los derechos de los trabajadores pasan no solamente porque hoy han garantizado la mínima producción que se puede dar en esas empresas, y por eso tenemos cerca de 10.000 trabajadores despedidos, perseguidos, acosados, desmejorados, imputados penalmente, nos los han asesinado. ¿Qué quieres que te diga? Que yo voy a seguir defendiendo a mis trabajadores. ¿Qué papel tenemos los trabajadores? Dar un gran debate sobre el tema económico en este país. Pero tú no crees que el debate empieza. Hoy hay empresas privadas que utilizan a los guardias nacionales, al 6CPC, para penalizar trabajadores en empresas como Embutidos La Monserratina, como Sindoni, incluso otras empresas del sector privado que amenazan a los trabajadores, acaban con sindicatos como en sector textil. Y bueno, nosotros vamos a enfrentarnos contra eso, porque esa es nuestra tarea. Todo lo que tenga que ver con violentar los derechos de los trabajadores, ahí vamos a estar. Te pregunto, ya que nos quedan pocos minutos, si habría que privatizar, por ejemplo, PDVSA, ¿ustedes estarían de acuerdo? ¿Y no, yo no estoy de acuerdo que te privaticen a PDVSA. ¿Qué tú quieres privatizar? ¿Qué tú quieres privatizar? Yo no quiero privatizar nada. Ah, pues, entonces nos hundimos. Ella quiere empresas estatales, nos hundimos, no hay esperanza. Ese debate tiene que dar, fíjate, ese debate tiene que abrirlo esta Asamblea Nacional. ¿Qué hacemos con CanTV, por ejemplo? No hay que abrir ningún debate, no hay ningún debate. Ellos dicen que es una de las empresas que todavía no hay que abrir ningún debate. Y absolutamente caída. No hay ningún debate. Porque ese es el problema. Perdona, no hay ningún debate. Que aquí no se puede seguir haciendo las cosas desde arriba. Pero no hay ningún debate. Leyes de barrio cuando tú no hay ningún debate. No hay ningún debate. Puedes aprobar leyes de producción. No hay ningún debate. Con los trabajadores y con no hay ningún debate. ¿Dónde se vive bien? ¿En Estados Unidos o en Cuba? Ese es el único debate. ¿Y a dónde vamos a vivir entonces? En Estados Unidos la gente está loca por irse a Estados Unidos. La gente se va para Estados Unidos. La esperanza del mundo. ¿Quién se va para nuestra democracia? ¿Quién se va para Cuba? ¿Quién se va para Cuba? Nuestros derechos humanos, nuestra Dime el caso de un trabajador. Salario, y ese es el mensaje que nosotros le queremos dar. Con el capitalismo. Tú eres partidario del capitalismo. Eso se consigue con el capitalismo. Con el capitalismo. Con el capitalismo se rescata el trabajo, el sueldo, la producción. Si no, no hay producción. El único sistema que funciona en el mundo es el capitalismo. Lo demás es bla, bla, bla. Capitalismo con rostro humano, capitalismo con beneficio social, perfecto. Pero capitalismo, el incentivo económico, lo demás no funciona. El socialismo, que se basa en el incentivo moral, en producir para el bien del prójimo, eso es un fracaso descomunal. Lo que funciona en el mundo, lo que desarrolló el mundo es el capitalismo. ¿Sí o no, Marcela? Vamos a ver. ¿Cómo que vamos a ver? Responde sí o no. No. Fíjate, nosotros tenemos claro cuál es el papel hoy del sector privado.
Lo tenemos muy claro y por eso estamos denunciando todo el tema de la pérdida de empleo y particularmente en el sector de la industria farmacéutica. Se están llenando. ¿A quién pusieron a controlar ahora el motor farmacéutico? Al que tiene los negocios con los laboratorios de Brasil. Pero entonces nos vamos a quedar ahorita, ese es Elías Agua, sí, nos vamos a quedar entonces sin empleo para los trabajadores de la industria farmacéutica. Ya nuestro contrato colectivo se fue al suelo porque quienes lo negociaron ni siquiera discutieron las cláusulas sociales y además de eso vamos a perder todos los poquitos empleos que nos quedan. Ese es un debate, pero ahora han aumentado los precios de los medicamentos y los empresarios no quieren aumentarle a los trabajadores. Ahora, ese es un debate. Marcela, ¿cómo hacemos? Pues vas a seguirte tú llenando tu bolsillo Marcela, de los poquitos trabajadores que ni siquiera tienen para comer. Dame un chance, Hernán Lugo, que el sector farmacéutico estaría metida en las manos de Elías Agua. ¿En qué sentido? Mira, Argenis, anunció públicamente el gobierno que el responsable del motor farmacéutico va a ser Elías Agua. Mira lo que dice Argenis. Mira lo que dice el público. Orden, por favor, orden. ¿Qué dice la gente? De la famosa persona que trabajaba en su casa tuvo sí. que ver con lo de Brasil, mi vida. Póngale la campana a ver si se componen. A ver, los oyentes están solicitando que por favor no griten y se den chance de hablar porque no se entiende lo que están diciendo. Porque los oyentes se superen, viejos. Y desde un sitio tan lejano y varios oyentes le recuerdan a la señora Máspero su pasado chavista. Claro. Y le dice, ¿te acuerdas cuando gritaba? Chávez no se va. Sí. Nos dice el señor. Tú decías eso, más. Raúl Calderilla desde Arícola. La gente tiene derecho a equivocarse. Se fue. Oportunidades me entrevistabas y también dábamos el debate. Y entonces, otro oyente, la señora Luisa Álvarez le pregunta a Marcela qué opina de Wills Rangel. Bueno, ya lo dejamos muy claro, es un corporativista sindical que se ha lucrado, que no ha defendido los derechos de los trabajadores y que va a ser derrotado en las próximas elecciones. Bien, Marcela, te agradecemos por haber estado en este espacio. Se nos fue el tiempo a la marcha de los trabajadores de la salud. Que es el 7 de febrero, la unidad de acción sindical y gremial. Vamos a estar movilizando. Nos llamó una trabajadora de la UCB que está cobrando muy poco de jubilación. Hoy hay una traición de quienes firmaron el contrato colectivo del sector universitario y los profesores fueron ayer a una consulta en la UCB y ganó justamente el derrotar y dejar bien claro lo que ha hecho el gobierno con su seguridad social, que es entregarle el dinero a los militares en Seguros Horizonte cuando ellos tienen un seguro autogestionado por el cual van a luchar en las calles y por el cual además los vamos a acompañar también desde la Unidad de Acción Sindical y Gremial. Ese es el 7 de febrero y desde cuándo. 7 de febrero de la Maternidad Concepción Palacios, es la Marcha Nacional de la Salud, fundamentalmente por el tema laboral, por los bajos salarios, por la discusión de contratos colectivos, por la falta de seguridad de medicamentos y de equipamiento dentro de los hospitales, pero también fundamentalmente por los derechos de los trabajadores. Marcela Máspero va a continuar con nosotros porque también el otro tema también es interesante, que tiene que ver precisamente con la investigación que va a realizar la Fiscalía con el caso Odebrecht, y nos gustaría conocer la opinión suya, pero al regreso de comisario. Ladrones, se robaron la plata, eso es bien sencillo. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Te gusta tu cuerpo? ¿Tienes una imagen corporal positiva? Desde pequeña crecí escuchando comentarios como: esa barriga tan fea, no uso X tipo de ropa porque se me ve mucha celulitis, cuando me quite estos kilos voy a estar más bella. Frases que en mí formaron una primera idea sobre el cuerpo. Para que sea valioso y útil, tenía que cumplir un estándar. Parecía que no tener esas características era un castigo que te debía hacer sentir vergüenza del tipo de cuerpo que quieres. ¿Las reconoces? Son ideas relacionadas con la imagen corporal, la percepción que una persona tiene de su propio cuerpo y a lo que cree que otros perciben de su apariencia. La imagen corporal es un componente importante de la autoestima y se construye por la intervención de las interacciones y de las experiencias vividas, positivas o negativas.
Se desarrolla muy temprano en la infancia y en el curso del crecimiento, con referencia a características físicas como la forma del cuerpo, tipo de personalidad, si eres extrovertido, si te molestas rápidamente, si eres ansioso, experiencias vividas en relación con el cuerpo, por ejemplo, si fuiste víctima de burlas o si supravaloraste la apariencia física, entornos y medios de vida como la familia, la escuela, los medios de comunicación. Escucha estas ideas y reconoce si tienes una imagen corporal positiva o no. Tener una imagen corporal positiva es tener una percepción realista y globalmente positiva de tu apariencia y de tu peso, pensamientos, juicios, emociones y sensaciones que experimentas con respecto a tu cuerpo. Esto hace referencia a la capacidad de ver tu cuerpo tal y como es en el momento presente, de apreciar las habilidades y particularidades que tiene. Una persona que posee una imagen corporal positiva se hallará en situación de valorizar su cuerpo por lo que es capaz de cumplir y no solo por la imagen que proyecta. Será también más propensa a tratar su cuerpo con benevolencia, adoptando costumbres de vida sana, en sintonía con su salud y bienestar, más que con el control de su peso o de la estética. Un paréntesis que viene a mi memoria. Mira lo que puedo hacer, mamá. Eso te lo diría cualquier niño. El cuerpo como un medio de expresión, de fortaleza, de acción. Más allá de formas y medidas, cambiemos la manera corriente de referirnos a nuestro cuerpo. Cambiemos la apariencia por las capacidades. Lo intentamos. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. No pierdas detalle del deporte con más fanáticos en el mundo. Anécdotas, historias, cuentos, música. De todo tiene el fútbol. Y Nacho Rodríguez, junto a su equipo, tienen la mejor información del balompié en Zona Fútbol. Todos los domingos desde las 6 de la tarde por RCR Deportes. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información veraz y objetiva es la que se presenta en el espacio más noticioso del país. Entrevistas con los principales actores de la realidad local, regional y nacional. 9 de la mañana es la hora de la información. Informe RCR, de lunes a viernes, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Golpe a golpe. Es el momento de Yapita, es el momento de Hernán Lugo Galicia. Hable, calle o muera, dígalo lo que quiera. Haga 10 preguntas si quiere. Vamos a poner en comunicación con Julio Montoya, quien es diputado
por el Estado Apure y dirigente del Partido Primero Justicia, porque ayer la Fiscalía anunció que va a investigar los supuestos sobornos de Odebrecht en el caso Venezuela. Eso está haciendo repercusión en América Latina. Ya hay un funcionario, por ejemplo, detenido en Colombia y por supuesto también está detenido en Brasil, uno de los principales directivos de esta empresa. Y en Venezuela es ahora cuando se comienza esta investigación. También vamos a conversar en el estudio con Marcela Máspero sobre este caso. Buen día, diputado Julio Montoya. Buenos días, un abrazo, Dios lo bendiga. Un abrazo. En el caso venezolano, ¿cuántos funcionarios estarían en curso de algún soborno por parte de esta empresa brasileña? En el caso venezolano, permíteme decirte cuál es la situación exacta. En la investigación que se está haciendo en América Latina, se investigan obras realizadas y sobreprecios que se dieron, y comisiones otorgadas para encontrar esos contratos. En Venezuela tenemos un problema que es mucho más grave. ¿Cuál es? En Venezuela tenemos un problema que estamos hablando de obras que pagaron comisiones, que tienen sobreprecio y que no están ejecutadas. ¿Por ejemplo? Bueno, vamos a empezar estado por estado. En el estado Bolívar es la represa y la ampliación de la planta termoeléctrica de Tacoma. El tercer puente sobre el río Orinoco, que comunica el Guárico con el estado Bolívar. Y ahí me voy a detener en esas dos primeras. En la primera es una obra que tiene solo el 33% de la obra que prometieron que iban a entregar en el año 2013. Y esa obra tiene una ejecución presupuestaria del 100%. Para decirlo en términos más claros, se gastaron el 100% del presupuesto y solo está construido el 33% de la obra. En el caso del puente, el tercer puente sobre el río Orinoco, tiene una ejecución que no llega al 29% y se gastaron el 100% del presupuesto y han solicitado reconsideraciones de costo que indican que ellos aspiran que se pague más o menos el 300% más del costo del presupuesto que ya tenían. El caso del Zulia, el puente Nidales, o el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, tiene una ejecución del 16%, ojo, 16%, y ya agotaron en más del 70% la partida que tenía ese presupuesto. ¿Para cuándo debe haberse construido ese puente? El puente debieron de haberlo entregado en el 2014. ¿Y el dinero dónde está? ¿En los bolsillos de alguien o se evaporó? Ahí el gran tema y la gran discusión. Y además que tiene nombre y apellido, chico. Ese dinero ¿quién lo manejaba? ¿Quién lo manejaba? Todo eso tiene nombre y apellido. Nombre y apellido. ¿Quién todo eso tiene nombre y apellido porque cada organismo del Estado tiene un responsable y unos supervisores que tenían que velar por eso. ¿Esos personajes viven miserablemente en Venezuela o se fueron de Venezuela? No creo porque sus reales de aquí a su familia también, ¿verdad, Julio? Sí. No, escucha, estás hablando de las obras que supuestamente... estamos conversando con el diputado Julio Hay que hablar Montoya. con nombre y apellido. Se han robado la plata, evidentemente, ¿no? Marcela. Se la han robado. ¿Quién se la ha robado? Fueron unos parajitos. ¿Por qué no se investigó eso? Es que yo creo que se investigó y se sabe. Es público y notorio. No hay que investigar nada. Los funcionarios que estuvieron al frente de esas instituciones descentralizadas, como pueden ser el tema de los puentes, de los aeropuertos, de los puertos, etcétera, y los ministros que estuvieron al frente. No hay que investigar nada, no hay que investigar nada. Eso es evidente. Y es muy grave la situación y sobre todo que ahora salga la fiscal y no nos quiera decir el nombre de la persona que está presuntamente detenida. Julio Montoya. ¿Quién? Entonces estamos nombre y apellido. ¿Quiénes son los ladrones? Nombre y apellido. Bueno, pero Fausto, antes de llegar allí tengo que decirte es que esto es asombroso. Porque estamos hablando de que también le otorgaron el famoso ampliación del metro de Guarenas-Guatire, que ya ustedes saben en la situación que está, no tiene ni siquiera el 36% y ya agotaron el 100% de la partida. Tienen además desarrollos de 500 viviendas para la misión vivienda que no fueron entregadas, el desarrollo del Diluvio, el Laberinto, un gran complejo agroindustrial.
tienen 4 plantas de etanol, que es otro tema aparte, por cierto, que va a ser presentado en los próximos días, tienen el ferrocarril de Los Teques, es decir, las obras más importantes del país fueron entregadas a la Odebrecht, tanto en el gobierno, básicamente el gobierno del expresidente Chávez, y que jamás le exigieron a esta empresa, porque teníamos los resultados tan dantescos que en ninguna de esas obras llegamos a tener el 50% de la ejecución, pero sí tienen el 100% del gasto presupuestario. Cada una de estas obras tiene un organismo del Estado que era el responsable de esto. De hecho, para que estemos claros, del dinero que se encontró en el Banco de Andorra, uno de los personajes, el señor Carlos Aguilera, tiene asesoramiento a las empresas que se les entregaron contratos de ferrocarriles y trenes en este país por contratos por el 4.8% del gasto neto. ¿Y dónde trabajaba este señor? ¿A qué organismo? Bueno, otros nombres. Ustedes saben que Carlos Aguilera era el ministro de la Comunicación, secretario del presidente, oficial del 4 de febrero, entre otras cosas. Pero el día martes la Asamblea Nacional va a discutir este tema, producto de lo que ya hemos venido anunciando. La señora fiscal ha anunciado, de producto de la presión básicamente que le hemos dado en los últimos meses, que va a investigar las comisiones entregadas por la Odebrecht en Venezuela. Pero mira, ¿tú crees que Chávez era corrupto o no era corrupto? ¿Quién? Chávez, presidente Chávez. ¿O permitía la corrupción? Bueno, hermano, sin duda alguna, esto va a ser polémico. El presidente Chávez fue cómplice con todo lo que ocurrió con los Odebrecht. Corrupción al presidente Chávez. Es obvio que el presidente Chávez tenía un acuerdo con Lula da Silva para entregarle los mejores contratos de este país a la Odebrecht. Eso es obvio. Y lo que también es obvio es que la ejecución de la Odebrecht resultó en una estafa a los venezolanos, porque más de 16 horas que le entregaron al día de hoy que estamos hablando ustedes y nosotros, no tienen ejecución más allá del 50%. Nadie puso al presidente Chávez por nombre y apellido. O sea, el presidente Chávez fue responsable de esa corrupción, ¿sí o no? Total y absoluto, fue el responsable. Se puede decir que era un corrupto de la contratación con la Odebrecht. Totalmente responsable, ahí no hay ni una duda. Es que el presidente de la República y el presidente Chávez fueron entregadas las obras en su gobierno, y la ejecución de las obras sufrieron retrasos que son inexplicables en su gestión de gobierno. Y no son obras de una casita, son puentes, son plantas termoeléctricas, son líneas de ferrocarriles, son metros, es decir, no son obras pequeñas. Diputado Julio Montoya, usted acaba de señalar el nombre de una persona que supuestamente había facilitado esta corrupción, pero sin embargo se habla de 98 millones de dólares entregados a funcionarios venezolanos entre 2006 y 2015 para mantener contratos de obras públicas. ¿Quiere mi opinión exacta? Ajá. 98 millones de dólares es solo una puntica para lo que entregó la Odebrecht en Venezuela. Eso es lo que la contratación de la Odebrecht en Venezuela. Nada, chica, hay que publicar los nombres. Aquí no hay que investigar nada, es demasiado obvio, viejo. Claro, hay que investigar aquí, o sea, eso es una vuelta para ganar pero tiempo. Tú tienes, Fausto, vamos a tener claro cuál es la dificultad en Venezuela, que no hay colaboración de los organismos del Estado. O sea, yo tendría que ver los contratos, quién los firmó y en qué tiempo tenían. Bueno, pero la Asamblea Nacional justamente, perdón Julio, soy Marcela Máspero, presidenta de Únete, lo que tiene que hacer justamente la Asamblea Nacional es poner esos nombres, porque son obvios. La Asamblea que diga los nombres. Un poder que escogimos. Que publique los nombres. Necesitamos que asuman la ofensiva ¿Qué en esta está haciendo tarea? La Asamblea? Porque fíjate, la fiscal anunció que se iba a investigar en Andorra, y la fiscal nos mintió porque no ha salido nada de Andorra, y tú estás lo único que ha salido de Andorra es lo que yo fui a investigar en España. Nombre y apellido, Responde el diputado Julio Montoya. Compañerito. Adelante, Julio. Déjeme aclararle con prontitud, aunque el estilo del programa de ustedes es así. En el caso del Banco de Andorra, porque no es un problema un solo de nombres, porque yo te puedo decir que en el Banco de Andorra, ¿cuáles son los 6 responsables? Lo dije: Javier Alvarado, viceministro de Energía Eléctrica;
Diego Salazar, primo hermano de Rafael Ramírez, $2.000 millones en su cuenta. Así es. Carlos Aguilero. Es decir, yo di los 7 nombres completicos de la cuenta. El tema es que la señora fiscal no hizo absolutamente nada, ni con esos nombres ni con las pruebas. Ni lo va a hacer Es nunca. decir, la justicia la hemos encontrado, parece una cosa impresionante en el exterior. Por ejemplo, el caso Rincón y el caso Chera en Houston, de los sobreprecios, admitieron $1.500 millones que fueron otorgados en PDVSA, lo admitieron. Y la señora fiscal, al día de hoy, a pesar de que hay 2 tipos presos, que le incautaron bienes, que dieron nombre y que dijeron que entregaron comisiones en PDVSA en Venezuela, al día de hoy no ha abierto una investigación. No, y no solo eso, Julio, sino que el TCJ entonces, cuando se va a presentar el informe de la Comisión de Contraloría sobre PDVSA el año pasado, se pronuncia para decir que Rafael Ramírez es intocable, cuando todos los trabajadores sabemos que está involucrado definitivamente, yo es público y notorio. No he visto una sentencia similar en cualquier parte del mundo que le entregue inmunidad a un funcionario público por vía del Tribunal Supremo de Justicia, y sobre todo a Rafael Ramírez, que en lo personal, yo lo puedo decir con claridad, desde que llegó el primer barco español a Venezuela en la conquista y corrompió a un indio con un vidrio o un espejo por oro, no existe un funcionario, o mejor dicho, Rafael Ramírez es el funcionario más corrupto en Venezuela desde la conquista al día de hoy. Rafael Ramírez, ¿y ese dinero era para él, para Chávez o para quién? A Ramírez, Rafael, pero bueno, lo de Rafael Ramírez es tan obvio que su primo, Diego Salazar, es su primito el que le dio los contratos de seguro y reaseguro. Tenía en el Banco de Andorra él solo $2.000 millones en su cuenta personal. Bueno, de eso es que necesitamos que nos hable la fiscal. De eso es que necesitamos que nos hable la fiscal para creerle ahorita lo de la Odebrecht, porque eso es un pote de humo que nos están poniendo. Se puede recuperar. Vuelvo a la fiscal ha anunciado una investigación sobre comisiones, pero es que tiene que agregarle coma y retraso, coma y responsables de quienes no protegieron al país ante el retraso de estas obras, que tienen 5, 6 y hasta 7 años de retraso las obras que se le asignaron. No es solo un problema de comisiones, es que en Venezuela hay una crisis eléctrica porque ellos tenían que ampliar una planta que no lo hicieron. Tenemos problemas de retraso de metros, de puentes, de casas, de desarrollo agroindustriales. Diputado Julio Montoya, nos quedan apenas unos segundos. Usted señalaba que la Asamblea va a iniciar un debate el próximo martes sobre esto. ¿Realmente ustedes esperan poner todos los nombres allí? Mira, la Asamblea va a dar nombre y apellido. Aquí no hay ningún debate. Aquí hay que denunciar con nombre y apellido y meter preso a la gente, ¿sí o no, Marcelo? Claro, porque a lo eléctrico nos acusan es a los trabajadores. Imagínate tú lo que dice Julio y deja muy claro allí. Adelante. Sí, yo digo, la Asamblea Nacional, por lo general, llegan a discutir las comisiones y las comisiones presentan un informe a la plenaria. ¿Sí? Yo solicité que hiciéramos la cosa al revés esta vez, que empezáramos con el debate por la magnitud del problema en la plenaria, y una vez que el país sepa la magnitud del problema, los responsables de esas obras, los votos de esas obras, el retraso de esas obras, lo remitamos a la Comisión de Contraloría y haga investigación minuciosa, en la medida que pueda, con la dificultad del golpe de Estado en que estamos, que no ayudan a la Asamblea Nacional a hacer esas cosas. La lectura de Chávez. Bien, agradecemos al diputado Julio Montoya, diputado por el Estado Apure y dirigente del Partido Primero Justicia, quien ha denunciado con nombre y apellido los responsables de la corrupción con Odebrecht. Bien, agradecemos también a Marcela Máspero por participar acá en Golpe a Golpe. Entonces, la marcha es el 7 de febrero. La marcha es el 7 de febrero desde la maternidad, todos unidos. Bien, nos despedimos en Golpe a Golpe. RCR presentó